este, ocupamos hablar un poco sobre la solidaridad y la igualdad y Ajá. pues decidimos hacerlo pues ya sea del país, de algún estado, no sé qué tema crea usted que sea el más como no fácil, pero como que lo entiendan la mayoría de la gente, por así decirlo, que se puede Ah, expresar de la mejor manera. Mayormente nomás era tema principales de la solidaridad e igualdad y pues a lo ajá. menos queríamos hacerlo de que pues ya que enseñas economía, pues podría ser como de que la solidaridad e igualdad en las compañías o a lo menos en un término general que ven como algún aspecto de como mercadotecnia o alguna otra cosa así. Este, y pues queríamos ver su punto de vista en en ese aspecto. Ah, ok, bueno, pues entonces, entiendo pues que el tema es solidaridad económica en Mm, los pueblos, ¿sí? ¿Estoy bien? de solidaridad, pero sí nos podemos enfocar en eso. Ok, bueno, mira, en primero, o sea, en materia económica, que pues, es mi rama, Ujú. o sea, sí se aplica el concepto de solidaridad económica, ¿no? Que al final de cuentas, implicaría, eh, pues, el apoyo o de la colectividad como tal. Sí, ya lo estamos grabando. Y Ah, sí. muy bien, perfecto. Bueno, mira, eh, cuando hablamos este esquema de solidaridad, ay, permíteme un momento. Bueno, tendríamos que entender esa capacidad que deberíamos de tener todos los humanos para, digamos, tender la mano y apoyar en todos los sentidos, no solamente en una situación o cuestión económica, ¿no? Digo, Sí. en ese sentido sería nuestro contexto. Y Ujú. bueno, a partir de ahí, el contexto o la aplicación de lo que sería la solidaridad económica en los pueblos, en los estados, municipios o país, sería en general, pues bueno, creo yo que tiene que ir o va muy encaminado a la idea de poder compartir las ideas que sean, digamos, relevantes para poder mejorar la productividad en todos los sentidos para las empresas, ¿no? Sí. Fundamentalmente que son las que se encargan de generar, uno, riqueza y empleo, porque en el sistema económico las únicas entidades que generan empleo y riqueza, pues es la iniciativa privada, ¿no? Ujú. Entiendo que al final de cuentas, esta idea de solidaridad entre las empresas, que sería algo un poco utópico, Ujú. y digo utópico porque muchas de las empresas, pues bueno, son celosas de sus procesos, son celosas de sus modos de producción y Ujú. muchas de ellas, pues no justamente compartirían todo porque para Sí, algunas de ellas representa costo, ¿verdad? sí, y pues también Pero, también pero como, evidentemente, sí, dime. perdón, como por decir, para tener un monopoly en la producción de algún producto o algo así. Entonces, le sale mejor para esa compañía que a compartir a otras, o igual sí, a compartir a otras compañías lo que tienen ellos. Lo que ellos conocen. Ujú. Pero, pues sí, pero nada más digo, francamente sería una idea utópica, repito, porque es muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, eh, las, esta, los teléfonos
iPhone, que Ujú. son de uso muy común, Sí. o los Samsung, que son de uso también muy común, o cualquier otra, en fin, en general, cualquiera de ellos, ¿no? Hay algunos documentales de esta persona de nombre Steve Jobs, que ya no existe, es 2011 que falleció, Ujú. pero yo recuerdo que el cuate era muy celoso de los procesos, porque al final de cuentas, si bien él robó alguna de las ideas de su Eh, contraparte, no, él era muy celoso en el sentido de que los procesos internos de su empresa, pues no los compartía. sí. Hasta la fecha, Nice. pues tanto sus teléfonos como todos sus dispositivos en general, pues tenían entradas diferentes Ujú. al resto de los Sí. dispositivos electrónicos del mercado, salvo en pues, ¿qué fue? En este último sexenio, Sí, recientemente. sí, este semestre, que ya van a poder compartir cargadores, por ejemplo, los teléfonos con la entrada C. Ujú. Pero yo estoy plenamente seguro que si este cuate viviera, seguiría existiendo las entradas únicas Sí. para este tipo de dispositivos, ¿no? Sí. Yo soy de la idea siempre de compartir, o sea, vamos, ser solidario en cuanto al sentido académico, porque al final de cuentas, si tienes algo, pues si no lo obtienen por ti, lo van a obtener por otra fuente, pues lo mejor es compartirlo. Si funciona, pues lo utilizas, pues, ¿no? Ujú. Pero desgraciadamente en el contexto empresarial no funciona, no, no, sería muy difícil, sería muy Ujú. difícil. A mí me Sí. encantaría que muchas de las empresas medianas o grandes que mejoran sus procesos de producción, pues compartieran las experiencias con pequeños empresarios o como ustedes estudiantes que apenas están en este proceso de enseñanza, pues vieran, empiecen a ver modos de organización y producción de las empresas que las hacen altamente rentables y productivas, ¿no? Pero les digo, eso me encantaría, Ujú. eso sería lo ideal, pero desgraciadamente eso muchas veces les cuesta a las empresas y ese costo que muchas ocasiones representa alto, pues un alto ingreso para ellos de lo que les ingresa, pues no hay mucha disposición. Y entonces, pues evidentemente, por un lado tenemos empresas que van creciendo Ujú. súbitamente y otras que se contienen, porque pues no saben cómo, pues cómo mejorar sus procesos, ¿no? Al interior, tanto sus procesos de producción, sus procesos administrativos, pues no mejoran, simple y llanamente, ¿no? Entonces, la idea de la solidaridad económica en las empresas existentes en los municipios, estado o país, pues sí se antoja un poco complicada. A mí me gustaría que fuera eso, porque al final de cuentas, pues el beneficio sería colectivo, pero para las empresas les cuesta, ¿no? Ujú. Sí. Adelante. Este, sí, eso sí es algo cierto de que, como por decir, los que están en cargos de las empresas, pues realmente no Ujú. quieren dar, por decir, muchos consejos a otras empresas de sus propias experiencias o beneficios que tienen en su compañía. Pero, ¿qué piensa en el ámbito, como decir, laboral, como decir, las personas que trabajan en sí mismo, la solidaridad e igualdad en el ámbito del trabajo, como decir, manual? Ahí. Bien. Ahí, bueno, mira, pues en el ámbito laboral, pues pueden ser, por ejemplo, la universidad, pues es un centro laboral. Ujú. Este, por ejemplo, la actividad gubernamental es otro centro laboral. Las empresas e iniciativa privada es otro centro laboral, pues, ¿no? O sea, hay infinidad. Sí. Y, y, insisto, Ujú. la productividad mejoraría mucho cuando se comparte el conocimiento, que normalmente no se da. Ujú. No tengo, yo insisto, digo, en el ámbito académico no tengo problema en compartir lo que te funciona para alguien y en el ámbito profesional en el cual me desarrollo también, nunca he tenido pues problema para compartir parte de lo que yo igual conozco, sé, ¿no? Pues, simplemente pues son, es información que tienes, la procesas y la compartes, Sí. pero no siempre es así porque a veces el factor humano es
es algo poco predecible, francamente. Ustedes analicen a sus compañeros de una u otra clase en las que converjan con hombres, mujeres y demás, y todos son diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Incluso uno mismo, conforme va uno avanzando en el proceso de educación de primaria, secundaria y obviamente ya en la universidad, va uno viendo que o notando que vas cambiando tu manera de pensar y tu forma de ser, siendo tú mismo, pues digo. Entonces, cuando eso lo llevas al ámbito laboral, insisto, lo ideal sería que pudiéramos todos compartir parte del conocimiento que generamos. Pero a veces denoto que, por ejemplo, en el ámbito académico, cuando doy clases, vaya, solicito yo un documento para poderlo trabajar y te lo mandan, por ejemplo, en PDF, donde no lo puedes modificar. Y yo lo que de entrada pienso es que, pues no me voy a robar la idea, ¿no? Simplemente lo ocupo yo para trabajarlo y listo, ¿no? Y a lo mejor se pensaría que cuando lo mandas en PDF, pues nadie te lo puede cambiar. Y si lo mandas en Word, por ejemplo, pues lo modifican y ya te lo adjudicas tú mismo, ¿no? Eso mismo pasa en el contexto laboral de las empresas, ya sea manufactura o cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Cuando encuentras una manera de eficientar tu forma de trabajar, pues lo guardan como si fuera un tesoro, y Sí. pensando en que pues eso les va a dar para toda la vida. Y pues no es así, ¿no? Francamente, porque de manera, si tú no lo planteas, alguien más va a plantear la mejora o va a haber una tecnología que haga una mejora y que sea todavía más eficiente de lo que tú tienes. Es complicado, la verdad. Yo creo en la solidaridad, sí creo, y de manera muy convencida, pero también creo que no todas las personas les encanta ser solidarias. Y ya sea no solamente en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial, en cualquier ámbito en el cual haya un elemento humano, haya un factor humano, Sí. no siempre va a ser, no siempre va a ser como uno espera, pues, ¿no? Yo digo, coincido mi vida y vivo mi vida bajo mis preceptos que creo me han funcionado y no tendría por qué cambiarlos, pero sigo creyendo yo en la solidaridad, y haces tu parte. Si la contraparte, pues no hace lo suyo, pues bueno, no puedes hacer otra cosa, no puedes cambiar al prójimo, digámosle de esa manera, pues, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico de la desigualdad social y económica en una sociedad? Muy bien. Sí, o sea, digamos, eh, genera impactos, evidentemente, en materia de productividad y en materia de crecimiento económico. Cuando tenemos desigualdad social y económica, estamos hablando la dualidad o sea, que ha persistido por años o incluso en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo. Siempre ha existido. En el caso particular de nuestro país, y haciendo, digamos, una comparativa con otro tipo de países, este tipo de desigualdades lo que generan son retrasos en sectores o ejes importantes como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿verdad? El nivel de participación de las personas, por ejemplo, en la democracia de los municipios, del estado y del país, ¿no? Genera evidentemente eh, desigualdades en el trato, por ejemplo, en el sector salud, genera desigualdades en la impartición de justicia, porque pues, es muy común y es muy, digamos que es como una especie de secreto a voces, pues que en nuestro país desgraciadamente la justicia eh, es ciega,
pero pareciera ser como que percibe el dinero, porque normalmente la justicia se va hacia donde está el dinero. Ujú. O sea, yo comentaba hace tiempo, yo quisiera ver, por ejemplo, a Don Chon en un pueblo cualesquiera, que tiene un atarcado vehicular contra don Dinero de ese pueblo. Ujú. Entonces, normalmente, ¿quién va a tener la culpa? Pues va a tener la culpa el señor Don Chon, porque el señor Don Dinero del pueblo, pues normalmente va a tener el respaldo, uno, social, va a tener dos, el respaldo del gobierno en el cual se encuentre municipio o estado, Ujú. y va a tener el respaldo de la justicia, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que genera o es el problema de las desigualdades económicas en un país, desgraciadamente. Sí. Y evidentemente eso también tiene un efecto también en el gasto social, porque estas desigualdades tienden a que las personas con menos capacidad económica tiendan a tener menos educación, menos nivel de educación. Ujú. Y este menor nivel de educación tiene un impacto en la salud. Y este impacto en la salud pues, genera gasto social que no debería de darse. Estamos en el 2024, cuando sale el censo económico 2020, cuando empiezan a dar los resultados, recuerdo que le hicieron una entrevista al director, a quien encabeza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, y decía, pareciera que los datos nos dicen que, por ejemplo, los altos estratos sociales, por lo regular, no tienen hijos con problemas congénitos. Ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente deciden no tener un hijo que traiga un problema congénito y van a lidiar con él toda la vida. En cambio, el pobre o los de abajo, no lo digo de forma peyorativa, dicen, pues bueno, eso es lo que Dios me mandó y lo acepto, tal cual. Entonces, y fíjate cómo, observen eso, cómo, al menos en el país, pareciera ser que esa parte de los niños con problemas congénitos al nacer se dan en mayor porcentaje en los estratos más bajos en cuanto a ingresos. O sea, sí genera un problema de una serie de distorsiones en el país, cuando hay desigualdad necesariamente, pues, ¿no? Que pues si algo les ocurre, pues entonces pues así lo van a tener. Ya los que son de arriba o más dinero, pues entonces sí tienen más chances o de quitarse de ese problema o a lo menos no querer sí, no querer tener la chance de ese problema. Y, Sí, pues, no, digo, desgraciadamente el país está conformado así y es una situación inercial que difícilmente se ha cambiado, pues, ¿no? Y que está bien penetrado en la sociedad, ¿no? ujú, El hecho de que, por ejemplo, otro impacto del problema de la desigualdad, eh, pues, ¿qué es lo que pasa con las personas de menor ingreso? Llamémosle de esta manera, pobres, este, cuando tienen una situación de salud complicada, sí, pues no pueden, y si no tienen acceso a a las instituciones de salud públicas, oficiales, pues poco a poco se va degradando su salud hasta que fallecen y hasta que mueren. En cambio, las personas con cierta capacidad adquisitiva, vamos a llamarles ricos, pues pueden justamente hacer frente a esos gastos, pues, ¿no?
Entonces, trae otra situación también sobre la propia vida de las personas, ¿no? Sí, es No verdad. sé si responda a la pregunta. Sí. También otra pregunta sería que, ¿qué podemos rescatar de otros países para reducir la desigualdad del nuestro? ¿O qué podemos implementar a nuestro país? Sí, mira, de las experiencias de otros países, lo que podemos aplicar es, primero que nada, es invertir en educación. ¿Y a qué me refiero con invertir en educación? Muchos dicen, es que deben de pagarle más al profesor. Sí, pero el profesor debe tener también el compromiso de poder devengar ese egreso. Había una experiencia que recuerdo, la leí ya hace mucho tiempo, en el caso de Corea del Sur. Corea del Sur, como ustedes saben, es uno de los países con un gran desarrollo económico en los últimos 20 o 30 años, pero ellos iniciaron su proceso hace 60, desde los 60 y 70 empezaron con un proceso de educación, cambiar el sentido social, y para eso tuvieron que invertir en educación. Pagaron profesores en donde no solamente daban clases, sino que eran de cierta forma instruidos, y toda esa instrucción era también pagada. El fortalecimiento de las clases que los profesores hacían para poder impartir una de sus clases propiamente, era pagado, era tiempo, todo el tiempo era pagado. Bueno, pero también había un compromiso, porque yo a veces denoto o he escuchado que, por ejemplo, hay profesores en primaria que, dicho sea de paso, la primaria digamos, la variable más importante Sí. para el crecimiento económico en nuestro país, pues no es una variable que al menos estadísticamente es significativa. Bueno, he escuchado que, por ejemplo, en la primaria muchos profesores o profesoras tienen doble plaza. Exactamente, me imagino, no sé porque no vivo en ese contexto, pero, o sea, trabajan en la mañana y trabajan en la tarde. Y denotaba que algunos profesores pedían o buscaban estar en la misma primaria. Digo, por cuestiones de traslado, evidentemente, digo, es factible. Pero lo que a veces me enteraba es que, por ejemplo, escribían, no sé, al niño, ¿no? A ver, oye, vamos a hacer una suma. Un ejemplo burdo o absurdo. Vamos a hacer la suma de 1 más 1 y ese era el ejercicio. Y entonces nunca faltaba el niño que decía, maestra, yo quiero borrar el pizarrón. No me lo borres. Ah, maestra, ¿por qué? Porque eso es para los de la tarde. O sea, ni siquiera había un esfuerzo de analizar que los niños de la tarde son diferentes a los niños de la mañana. O sea, entonces, el invertir en educación no solamente es págales más, sino que debe haber un cambio en las personas, en su forma de pensar. Pero eso es lo primero, ¿no? Lo primero que tendríamos que pensar. Y el efecto de la educación en los procesos sociales y en los procesos económicos, según los que saben, tardan entre 18, 20 o 25 años. O sea, los procesos de cambio social son, o sea, de largo aliento, son de largo plazo. O sea, una reforma educativa que pensemos hoy la proponen los candidatos a la República, digo, un tema aparte, pero imaginemos que a alguien se le ocurre generar una reforma educativa. Si verdaderamente hay un efecto importante o sería relevante esa reforma, lo vamos a ver cuando los muchachos que entran a la primaria terminan el proceso de la universidad. Pero fíjense cuánto tiempo estamos. Y como tenemos flojera a esperar tanto tiempo, pues nunca nos preocupamos por hacer esos verdaderos cambios, ¿no? Eso sí lo tendríamos que hacer, ¿no? Porque Canadá, Japón, Corea del Sur, algunos países europeos, algunos incluso los propios norteamericanos, pues tienen un promedio de lectura de más de 10 libros por año, ¿no? Los canadienses, pues que tienen un promedio prácticamente de educación, digo, en Jalisco andamos en el orden de casi
8 años en promedio, es decir, terminamos la primaria y nos quedamos en secundaria, pero el promedio de los canadienses va por arriba de la licenciatura, ¿no? Entonces, ese sí es una experiencia que podemos ver y aplicar en nuestro país. ¿Cuesta? Pues sí, eso es costoso, pues invertir en la educación es muy costoso, pero creo que ese ejemplo o eso lo han escuchado en algún momento. Si creemos que es verdaderamente costosa la educación, pensemos qué tan costoso es no tener a un pueblo educado, Sí. verdaderamente. Sí, no sé si les comenté a ustedes o fue a un grupo, no recuerdo, pero cuando fui a comprar yo a una tienda, ya le estoy hablando de hace unos 3 años o no sé cuánto, fui a comprar a una tienda y la muchacha que era empleada no me supo dar el vuelto, dudó en darme el vuelto. Entonces, quien estaba a un lado mío, en lo que la muchacha entró, no sé, a una parte de la tienda muy atrás, me dijo, no, profe, es que, dice, esta fue mi compañera, dijo esta, o sea, no lo dije yo, dijo, fue mi compañera en la secundaria, y palabras más, palabras menos, dice, y era bien burra la cabrona, era bien burra, yo no sé cómo salió, pero salió. Entonces, o sea, imagínense, o sea, emplear a una persona que ni siquiera puede dar un vuelto en una tienda. El costo que les representa para ustedes, tengan su negocio y contraten a alguien así, pues está complicado, pues, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil y muy costoso. Entonces, la mayor, la mayor, creo que fortaleza pudiéramos tener es en educación, tomada de experiencias de países de Europa, Asia y los propios norteamericanos, ¿no? Ese sería. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Bueno, los cambios tecnológicos que se dan, las invenciones que se dan para mejorar los procesos productivos. Oye, deberíamos hacer lo que hace el Valle del Silicón en California, ¿no? Sí, pero eso no se da de la nada. O sea, no abren un pozo, ¡ay! Y ya salieron las ideas. No, eso surge a partir de la educación, de que tenemos a un pueblo educado, de que tenemos a personas que se instruyen, que leen, que les gusta razonar, que les gusta cuestionar y decir, ¿por qué así? ¿Y por qué no de otra forma? ¿No? Digo, esa parte es lo que sí deberíamos de implementar y de adquirir de otros países, ¿no? Sí, eso tiene mucha razón. Y pues sí, sí hay, yo diría que sí es bien dar chance. Hay gente que tal vez no tenga, por decir, que no sea capaz para todo, pero a la vez Ujú, sí hay que tener nuestros am, requisitos para, como decir, para ciertos trabajos o así. ujú. Am, y mm, estoy pensando. Pues Emiliano levantó la mano adelante en Sí, lo que saca la idea de... entonces estamos de acuerdo que la mayor parte de problemas que presentamos como sociedad es por falta de educación. Bueno, sí, digo, es por falta de educación, pues, y por falta de empleos mejor pagados y mejor remunerados. Yo estoy seguro que una persona que vive con 9,000 pesos al mes, pues él quisiera tener otro tipo de salario, tener 18, 20 o 30,000 pesos para vivir bien, Sí, y eso le permite tener una estabilidad, primero económica, para luego tener una buena estabilidad emocional, y eso le permite ver la vida de manera diferente en donde diga, pues me voy a preocupar por estudiar porque le voy a dedicar tiempo para mejorar mis habilidades y les voy a infundir a mis hijos a que estudien para tener sí, evidentemente pues una posibilidad de desarrollo de habilidades, porque pues estudiar no garantiza nada en esta vida, o al menos en este país, sí. ¿no? Al menos en este país. Pero da más Yo estoy, oportunidades, la mayoría de pero las da más veces. oportunidades.
Yo estoy seguro que la persona que se metió a vivir en el mercado negro, y me refiero en el mercado negro desde drogas hasta lo que ustedes puedan ver o imaginar, yo estoy seguro que plenamente que muchos de ellos andan ahí porque no ven otras posibilidades de mejora en su vida a través de un empleo formal y porque el empleo formal pues lo van a castigar con 10 o 12 horas de trabajo, con un salario raquítico, ¿no? Que no les va a permitir garantizarle a su familia el cómo, el cómo Sí, la comodidad. verles un buen futuro para ellos, exacto, para su familia, pues. Ujú. Pero sí, o sea, la educación y el salario o los trabajos mejores remunerados serían dos factores importantísimos, ¿no? Para tener una, pues un mejor tejido social, Ujú. necesariamente, pues, ¿no? Pues se siente que sí dio buenos puntos eso. Y pues no estamos, yo a lo menos no sé qué más preguntar, porque siento que sí es la mayoría para eso, la educación y la estabilidad afecta pues a lo menos la igualdad y de los países o de la gente común. Y pues Ujú, ya también está la solidaridad que puede afectar o que si gente de arriba o igual gente más afortunada podría ayudar a más gente de abajo, ujú. pues entonces tendríamos un como un buen, un buen mundo, a lo menos ideal, pero pues no siempre se va a hacer o no siempre se puede. Ah, Sí. pero pues sí, 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 y sí, mira, por ejemplo, la solidaridad en o sea, en cualquier colectividad sí es importante, pues, ¿no? Digo, entiendo siempre, o sea, que siempre ha habido esa guerra de clases en donde los de alto nivel social siempre desprecian a los de menor clase social, ¿no? ujú, Incluso dice, pues, ¿cómo este se va a juntar conmigo? O cómo esta se va a venir con mi hijo, con mi hija, etcétera, pues, ¿no? Pero cuando hay una solidaridad social, ujú, vaya, tenderíamos no a darles un pescado, sino enseñarlos, por ejemplo, a pescar, sí, que sí pueden hacer, digo, por ejemplo, ¿no? Decir, oye, y hay grupos sociales con cierto nivel de ingresos que dicen, oye, en 15 días nos vemos en mi casa, vamos a juntar una cierta comida o cierto tipo de víveres y lo vamos a ir a repartir. Y luego, ok, en 15 días te toca en tu casa, vamos a llevar tales cosas y lo vamos a repartir. Es una forma, pues, de solidaridad social, que eso no resuelve el problema, ujú, pero mitiga, sí, pero apoya, uy, y que lo hacen al final de cuentas con la finalidad de que las personas en cierta forma se ayuden, ¿no? O sea, ese es un buen esquema de solidaridad social. sí, Yo así lo vería, por ejemplo, con las empresas de alto nivel enseñando a las pequeñas empresas a mejorar sus procesos. Pero insisto, como eso les cuesta y mucho, las empresas no lo hacen. sí. Yo tengo una pregunta un poco más, pues, pues más, no sé cómo para Específico. usted, Ujú. Ujú. Ah, que ok. sería, vamos a poner un contexto. Digamos que usted es, no sé, o sea, el presidente de nuestro país. Ajá. ¿Qué pasos o qué haría usted para mejorar la situación, tanto como de desigualdad, que ya lo hemos tocado durante toda la La charla. conversación, Ujú. y algún tipo de mejora o algo que usted cree que sea apto para nuestra sociedad? Bueno, de entrada modificaría los programas sociales que actualmente existen.
y hacerlos muy enfocados a sectores muy específicos. Por ejemplo, en el caso educativo, que eso yo vivo también del mundo educativo y me encanta esa parte, o sea, diría, a ver, becas para todos, sí, pero que esas becas no las puedan ustedes emplear su dinero en posiblemente en dispositivos electrónicos que no tienen una utilidad como tal, sino que te voy a dar una beca, pero de favor, ve y gástala en un teatro, ve y gástala en un museo, ve y gástala en tus libros, ve y gástala en algo que verdaderamente impacte de manera positiva en tu manera de pensar. El hecho de que tú vayas, por ejemplo, a un museo, o sea, va a cambiar tu manera de, caray, mira, esta sociedad histórica, cualesquiera que ustedes puedan ver, y sacaban, actuaba de esta manera, se organizaba socialmente de esta manera, vamos aplicando. Eso sería de entrada. ¿Cuál es otra de las maneras? Haciendo un lado los programas sociales. Tendríamos que buscar la forma de algo que se le denomina reforma o acción o reducir el esquema regulatorio en el país. Es decir, que si tú quieres crear o poner una empresa, no tengas tantas trabas, sino que sea un fácil acceso a poder tener un negocio. Otra cosa, pues si estamos hablando ahorita de solidaridad, pero pues sí hay que, nuestras ideas, pues sí hay que tenerlas fijas, ¿no? Y que también sean reconocidas. Pues mejorar el proceso de propiedad intelectual. Si mejoramos esos procesos, cualquier empresa puede venir, puede presumir o mostrar sus procesos productivos y tendríamos que pagar derechos por ellos. Y no hay problema, eso mejoraría el esquema de inversión. Pues otra forma regulatoria que podríamos también hacer es que, por ejemplo, darles un esquema de incentivos en el corto plazo a las empresas que se instalen en el país y que mejoren los salarios, porque no solamente que vengan y que den salarios pues muy de miseria, ¿no? De 8,000, 9,000 o 10,000 pesos al mes, sino que mejoren las condiciones laborales, se respeten las condiciones laborales, entonces con un premio, pues pagas cierta cantidad de impuestos menos para que tú esa parte la destines a los trabajadores. Y si a un trabajador lo tienes contento, lo tienes alegre, va a ser productivo. Y la empresa va a ser productiva. Ten contentos tus trabajadores y van a estar felices y vas a tener una empresa que va a caminar prácticamente a la perfección, ¿no? Otra de las cuestiones que pudiéramos hacer, digamos, a nivel nacional es buscar reducir de manera gradual la cuestión impositiva. Lo que a ustedes y a mí nos cobran por trabajar, el impuesto sobre la renta y el IVA, pero de manera gradual. ¿Por qué? Porque ya vimos en alguna de las sesiones que casi 1 peso de cada 2 son provenientes de estos 2 impuestos más fuertes en todo el país, y lo que tienes que hacer, pues no hacerlos de tajo, sino de forma gradual, ¿sí? O sea, el próximo año te voy a reducir 2 puntos, en el siguiente te reduzco 3 puntos, de forma tal que en un proceso de 5 años, que es lo que, por ejemplo, lleva este gobierno, pudiéramos bajar de la tasa en promedio del 32 al 22% del impuesto. Y eso evidentemente genera pues un incentivo a la variable más importante económica en cualquier país del mundo, que es la variable consumo, pues, ¿no? Todos comen más, todos consumen más, compran más, y el engranaje económico empieza a moverse más rápido, ¿no? Otra de las cosas que tendríamos que hacer es algo que se le denomina también la la cuestión legal. O sea, digámoslo así de manera más, más clara. Dar un Estado de Derecho que garantice
uno, las libertades de consumo, las libertades de inversión, las libertades intelectuales, y garantizarle que al quien no cumpla, pues, se le castigue. Ese sería un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Aquello de que pues, el que la hace la paga, pues, ¿no? Y desgraciadamente, ya lo comentamos hace un rato, en nuestro país no es así. Normalmente quien la hace no la paga. Normalmente, dijimos, la justicia, si es bien, es cierto, es ciega, tiende a oler el dinero y la justicia tiende a irse para allá. Ese es un elemento importante, o sea, y que al final es el foco de toda la economía, un buen Estado de Derecho, pues, ¿no? Y otra cosa también que pudiéramos buscar para la mejora del país, al menos en el mediano y largo plazo, pues sería justamente buscar que la sociedad pues sea más solidaria. En la medida de que la sociedad sea más solidaria, pues vamos a tener, pues obviamente un tejido social más fuerte y una economía pues más fuerte cuando es una sociedad más fuerte, ¿no? Obviamente ahí, digo, son ideas muy amplias, muy abstractas, pero que podían apoyar. Y lo más difícil es que esto no son cambios en 4 o en 3 años, 3, 4 años, ¿no? O sea, son cambios de largo plazo. Y normalmente no estamos, acostumbrados a ellos y tampoco estamos muy dispuestos a que los cambios se den en el largo plazo. Piensen ustedes en una persona que tengo, digo, en algún momento llegué a tener sobrepeso, no, no tenía digamos, no era un gordo, pero sí tenía cierto sobrepeso. Llega uno a tener 8, 9, 10 kilos de más. Y lo difícil es que dices, cabrón, ya fui una semana al gimnasio, o ya fui una semana a correr, ya tengo una semana de hacer ejercicio, y lo único que he perdido es el tiempo en ir al gimnasio. Pues sí, porque queremos que los cambios sean de hoy, o sea, que te duermas gordo y te levantes flaco. Pues eso no se va a dar. Es lo mismo, o sea, en la economía es lo mismo. O sea, los cambios tienen que ser graduales. El problema es que, por ejemplo, llevábamos un proceso, una serie de reformas, y al menos se miraban económicamente, técnicamente pues, eran aceptables, pero pues llega otro gobierno y las quita, ¿no? Y entonces estamos empezando otro proceso. En el siguiente proceso, en el 2024, de junio de este año, es muy probable que siga el mismo color, pero sin una idea de hacia dónde caminamos. Y peor cosa, si cambia de color, va a quitar todo lo existente, bueno o malo, y va a volver a iniciar. Y entonces seguimos empezando de cero. Entonces, ese es un problemón, es un problema social impresionante, ¿no? Y justamente pues, el problema de la desigualdad pues, no permite hacer estos cambios de forma pues efectiva. Sí, Adelante. compañero. Maestro, ¿y cree usted, o sea, lo que se refiere a eso de que viene el sexenio como con un propósito, pero llega al fin y si cambia de color, va de cero? ¿Cree Sí. usted que si se llegara a hacer de que hubiera un seguimiento más, o sea, por otro sexenio y otro, independientemente si se cambia o no de color, hubiera alguna diferencia en el país? Si los proyectos son buenos, sí. Mira, por ejemplo, en el caso de España, por allá en los 90 se creó algo que se llamaban Consejo Económico y Social por ejemplo, de Madrid, Consejo Económico y Social de Barcelona, y hay un Consejo Económico y Social de toda España, ¿no? Estos consejos económicos y sociales lo que justamente buscaban era que cuando había cambios de gobierno, no quitaran todo y empezaran de cero, sino que los buenos proyectos se mantuvieran. En Jalisco, esto de hecho, en el 2005 participé a nivel nacional en el Senado, justamente con una ley
que se aplicó en Jalisco y que era la ley que creaba el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco y que duró por muchos años, pero que desafortunadamente nunca hizo la función. Simplemente fue un espacio, o sea, un espacio público para que el gobierno en turno metiera a sus cuates a chambear. Al final, por ejemplo, llegó este nuevo gobierno del 18 a este 24 con, pues, con el color naranja y dijo, no, pues este consejo no sirve para nada, nomás nos está tragando el dinero, lo desaparecieron. Pero sí sería correcto que muchos de los programas o proyectos se mantuvieran. Por ejemplo, ¿qué sí me gustaría que se mantuvieran? Las becas hacia los alumnos. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en matemáticas, pues nunca fui malo. Yo recuerdo que en la secundaria era otra chava y yo, las que siempre, quienes llevábamos la punta en matemáticas, ¿no? Y siempre como que era una competencia de ver quién sacaba más. La situación económica de su familia no le permitió seguir estudiando. Y pudimos haber tenido, por ejemplo, en ella, pues una mente importante, ya sea en el ámbito social, económico, o en las ingenierías, o en las humanidades, y hoy se dedica a otra cosa. No sigo estudiando, ¿no? Entonces, yo sí iría por este tipo de programas, como por ejemplo el apoyo a los alumnos, a todos aquellos que verdaderamente tienen esa posibilidad intelectual de poder desarrollarse. Eso sí lo tenemos que mantener. ¿Pudiéramos cambiar como país en el largo plazo? Sí, necesariamente sí. Si las cosas se hacen bien, necesariamente van a cambiar, pero sí necesitamos pues que haya una sociedad comprometida, haya empresarios comprometidos, haya funcionarios que hagan bien las cosas y que no, o sea, es que desgraciadamente cada 6 años estamos persiguiendo a los que se robaron el dinero de todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a nivel estatal, pues ya cayeron como 4, por ejemplo, un exsecretario no, y eso fue, o sea, literalmente en Cancún, literalmente estaba aventando dinero, así. Afortunadamente lo metieron a la cárcel, nada más que la pregunta, ¿regresó todo lo que se llevó? Pues no. Hubo otro funcionario de la anterior administración que también cayó a la cárcel y que hoy está siguiendo su proceso en casa, cómodamente. Ya pisó la cárcel, sí. ¿Regresó el dinero? No. Acaban hace como unas 3, 4, 5 semanas, agarraron a otro funcionario en Tijuana, de aquí de Jalisco, por cierto, también, de la pasada administración, porque desvió 200 millones de pesos. Ya está en la cárcel, sí, pero ¿regresó el dinero? No. Entonces, ese es el problema, que la parte de los funcionarios públicos llegan a hambre, o sea, con un hambre impresionante de dinero. Otro caso a nivel internacional, creo que se los comenté, Irlanda, ¿no? O sea, ese gran, ese gran, digamos, convenio social que se hizo entre empresarios, gobierno, sociedad y sindicato. No sé si recuerden, dijimos, a ver, tú empresario, no corras a los trabajadores. Pues sí, yo no los corro, pero tú ya no me cobres más impuestos y no te robes el dinero. Y tu sindicato, haz que tus trabajadores trabajen. Y la sociedad, pues que respete la ley. Pues perfecto. Pues ya vimos los datos. De 1985 aproximadamente al 2025, al 2024, es decir, casi 40 años, 39 años, pues es un país que tiene un gran desarrollo económico, un desarrollo social y sobre todo mucho ingreso, mucho ingreso. Pero lo más seguro es que en aquellos entonces cuando dijeron, miren, en el 2000, el último dato recuerdo era en el 2023 o 2022, más de $120,000 anuales en promedio. Y en aquel entonces tenían menos de 9,000, por ahí andaban. Decían, miren, es que en el 2020, no digamos en el 2024, en el 2020 ustedes en promedio van a estar ganando más de $100,000 y ahorita ganan $9,000 anuales. No me chingue.
No, garantízamelos de vida. No, eso no, hay que quede. O sea, pero es que hubo un compromiso de cambiar. Hubo un compromiso de que las empresas y los funcionarios no hacían actos de corrupción, que nunca los vamos a eliminar, pero al menos se va a reducir. Y se logró que los trabajadores chambearan de veras y que la sociedad respetara la ley. ¿Verdad? Sí. Sí. Eso sí tiene pues coherencia de que pues muchos ocupan el dinero, igual también pues unas veces hay muchas promesas y la mayoría de veces o no se cumplen o se dividen a otras partes, por decir con el dinero. Y pues así unas veces pues nunca se va a progresar un país o el sistema, pues, porque pues no se sigue circulando bien el dinero. Tal vez sí se circule en algún punto, pero pues unas veces muy tarde para que sirva de algo para algunas gentes. Así es. Pues alguna otra pregunta con comentario, adelante. Mm. ¿Usted piensa que México está en progreso a ser como casi igual económicamente a Estados Unidos? Bueno, en el largo plazo pudiéramos tener o sea, un ingresos similares a los norteamericanos, pero pues muy en el largo plazo, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nuestro país, de los más de 200 países que hay en el mundo, los que somos la 14ª, o bueno, hemos caído a la 16ª potencia mundial. O sea, nosotros, el nivel de producción de nuestro país es mayor que muchísimos países europeos. Por arriba de nosotros, pues evidentemente está Norteamérica, está China, está Japón, está Corea del Sur, está Singapur, está la India, está Brasil, Alemania, pero de ahí en fuera pues, o sea, producimos más. Nuestro PIB es mayor que muchísimos países europeos. Sí. Teóricamente deberíamos ser o sea, el 14º o 16º país con mejores ingresos en el mundo, pero no es así. O sea, estamos de más de media panza para atrás. Sí. Entonces, el asunto es que la retribución o la distribución de la riqueza, en algún momento lo vimos en la clase, o sea, no es igualitaria, es muy dispareja. El pobre sigue siendo pobre y el rico sigue enriqueciéndose. 95% para el dueño del capital y el 5% para el trabajador, ¿no? Entonces, el detalle, eso también lo tenemos que cambiar. O sea, y ese chip también lo tienen que cambiar los empresarios. Si fueran empresarios más solidarios, no con otras empresas, sino socialmente, de manera paulatina tendrían que ir incrementándole el salario con el compromiso de que los trabajadores también pues incrementen su productividad. Digo, tendría que ser digamos una de cal por una de arena, ¿no? Sí. Tiene que ser equitativo. Por Sí, lo que sí, das, exacto. recibes. Exacto. Y el detalle es que, por ejemplo, hay empresas que ni siquiera les dan, o sea, están trabajando las personas, pero no tienen derechos laborales. No reciben, por ejemplo, los beneficios que la Constitución señala, o sea, no están dados de alta, por ejemplo, al Seguro Social, no tienen derecho a la salud. Si se enferman, les cuesta. Y muchas veces los empresarios, pues dices, pues te enfermaste, pues qué malo por ti, ¿verdad? Qué malo por ti. No puedes trabajar, pues te tengo que sustituir porque yo mi changarro pues no lo puedo cerrar porque tú te enfermaste. Esa injusticia, eso no es solidario tampoco o sea, con la sociedad como empresario. Sí. Y eso lo tenemos que cambiar. Sí, yo creo que son, pues, muchos los aspectos, porque, o sea, lo que dice México, o sea, mueve mucho, puede mucho, es una potencia muy grande, aparte de que tenemos muchísimos recursos más que otros países,
que son potencias también, y es como de que, ¿y por qué México no? ¿Cómo Ujú. otros países que tienen menos recursos lo son? O sea, es como, no sé, Sí. no se esperaría que fuera así, Ujú. y lamentablemente lo es. Y que al Sí, final nos exacto. lleva a todos como detrás, y nadie puede crecer. O sea, todos nos estancamos, Ujú. Ajá. Sí. No, sí, pero pues porque además acuérdense de aquella fábula del cangrejo, ¿no? Ah, Este, que es que de boca todo mundo es solidario, pero en términos prácticos no. Yo puedo decir, profe, ¿y usted qué? Pues digo, a mí me gusta ser solidario, ¿no? Al menos lo he hecho yo así en mis trabajos. Pero, por ejemplo, aquella fábula del cangrejo en los baldes o cubetas, que lo han escuchado yo creo que más de una ocasión, en donde están diversas cubetas y dicen, oye, este cangrejo, es que estos cangrejos son españoles, estos son alemanes, estos son japoneses, estos son norteamericanos, así, ¿no? Y todos están tapados, excepto los cangrejos mexicanos. Y decía, oye, ¿y por qué a estos no los tapan? Es que estos güeyes entre ellos se tumban, no se pueden salir. Porque eso pasa. O sea, entre el propio mexicano, o sea, pues somos una piedrita en el camino para los propios mexicanos. ujú. Y de hecho, lo que muchos se quejan por ejemplo, los compañeros o amigos que viven en Estados Unidos, no hay peor enemigo que un mexicano. Híjole, y eso dices, chingado, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos solidarios? ¿Por qué en lugar de atacarnos no nos ayudamos? Ujú. ajá. Sí. Ese es el asunto, ¿no? Quizá, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, quizá todo esto viene por falta de educación, por falta de valores, todo eso, o sea, todo lo que conlleva todo lo que uno aprende De pues la, desde la primaria, sí, de su vida. o sea, ser solidarios, la igualdad, o sea, todo, todo, todo. Y pues ni se diga en la universidad ya ahorita, que es Sí. todavía más, que no nomás es de que aprendas más cosas, sino es que sepas trabajar en equipo, que sepas hacer todo ya sea por tu cuenta o con todo un equipo de trabajo junto. Sí. Sí, por ejemplo, ahorita mencionabas de países que tienen menos recursos que México, tan solo México y Japón. México tiene 6 veces más el territorio de Japón, Mm, está grande. pero ellos Sí. producen casi 4 veces más lo que producimos nosotros. Ujú. Y con la misma Sí, población, ¿eh? Pues, un montón un montón de chinos, ¿no? sí, Y francamente, y francamente, o sea, lo mencionas también, tema de los valores, o sea, es que si yo no, yo no coincido con los narcocorridos, porque al final de cuentas, lo único que se está valorando es la vida del corto plazo, es la vida fácil, el dinero al momento, mujeres al momento, alcohol al momento, carros, camionetas, lo que sea al momento. Sí. Pero también la vida se va al momento, pues, ¿no? Ujú. Y los valores, pues, ¿para qué, no? Pues, ¿para qué? Pues, si tengo aquí dinero. ¿Los valores para qué? Pues, ¿para qué? Si tengo aquí las mujeres que quiera. ¿Para qué? Pues tengo un carro que si quieres te lo presto, es más, llévatelo, cabrón. Ni es más, te lo voy a regalar, cabrón. Sí, pues, sí, pero eso al final de cuentas está dando al traste a la sociedad. No sé en qué momento este proceso en el cual entramos en nuestro país vaya a reventar y a tronar como pasó en Colombia, y que hoy Colombia está surgiendo, digámoslo así, de un proceso en el cual Pablo Escobar pues, era el dueño del país. O sea, no sé en qué momento vaya a pasar esto ya propiamente de manera formal y en qué momento esa bomba explote y empecemos de cero, pues no importa, pero que cambie ese switch y ojalá que eso ya cambie. No nos dan, o sea, el hecho de seguir ese tipo de música, que bueno, pues genera bastante recursos a quienes la promueven
y a quienes la generan, obviamente, les va muy bien, pues, ¿no? Ujú. Pero yo creo que no solamente de la vida se trata de obtener dinero o cuestiones materiales, ¿no? Que desgraciadamente nada más se ve por ahí, esa parte. Debe de haber un balance mayormente. Mm, Pues sí, Y así es, ¿no? pues sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ah, creo que estamos Yo bien. creo, O no sé, Chuy. sí. Sí, no, yo creo que ya con esta última pregunta, pues ya concluimos esto y agradecerle nuevamente, profe, por aceptar la invitación, por ayudarnos en este proyecto que estamos realizando. Y pues, ¿qué más que darnos cuenta? Y quizá, o sea, esperemos que gente lo llegue a escuchar esto y que sepan el por qué pasa todo esto, el que a lo mejor con cosas tan sencillas se pueden hacer cambios muy grandes, con el tema de ser solidario, de compartir lo que sabemos, entre muchísimas más cosas que no nos cuestan, por así decirlo, o que no nada nos vamos a llevar. Entonces, dejarlas a las generaciones futuras y pues dejarles un mejor lugar. Sí, 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 así es. Un último comentario. Ustedes saben que en California algo que es muy común son los incendios, ¿no? Ah, sí, Bueno, sí. hace 2 años, me parece, recuerdo, 2 o 3 años, no me acuerdo, o poquito más, no quisiera dar una fecha, pero fue hace poco, un incendio en un poblado que se llama Santa Rosa. Hay muchísimas personas ahí de lo que es la región Valles, de Ameca, La Hacienda, San Antonio, La Labor de Solís, la Puerta de la Vega, Los Pocitos, de San Martín Hidalgo. Hay muchas personas de ahí y tengo muchos conocidos de ahí. Y les llegó el incendio. Y justamente el tema de la solidaridad social implicaba o la aplicaron en donde se quemó la casa del cuate que no conocían, pero se lo llevaron a su casa y le invitaron, oye, güey, pues quédate aquí. Mira, esta ropa es de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Venga, ya no tienes nada y quédate aquí mientras pues, arreglas tu situación. Y todos se ayudaron, todos se ayudaron. Y eso, pues evidentemente, permite la posibilidad de mejorar de tener una mejor sociedad, pues, ¿no? Sí, Ahí, tuvo que haber un asunto de ese tipo para que muchos mostraran su solidaridad, que a veces, lo comenté también, no la muestra, pero bueno, al menos, ¿no? sí. Así pasan las veces. Sí. Pero, pues gracias, profe. André, pues, Ujú, Muchas gracias, profe. ujú, dale, pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Espero que sea de utilidad, ujú. la información. Sí, muchas gracias. Dale, pues, hasta luego. Muchísimas Saludos a gracias. Buen todos. fin de semana. Hasta luego. Saludos.